Hola a todos y a todas quienes están ingresando a este video. Bueno, voy a comentar en esta ocasión la segunda parte del libro de Gustavo Frías, Tres nombres para Catalina. En esta ocasión, bueno, esta segunda parte se llama La Doña de Campofrío. Ya había comentado la primera parte hace un tiempo atrás, así que bueno, me conseguí la segunda parte, está llena de post-it, porque hay un montón de cosas que me interesaron. Y la terminé de leer hace como 3 semanas atrás más o menos, no había tenido tiempo de hacer este video. Pero ahora lo hago porque me interesa muchísimo comentar este texto. Tanto este texto como la primera parte, que se llama Catrala, creo que hay muy pocos trabajos de crítica literaria que lo han abordado y me parece una gran pérdida que no se trabaje con estas novelas puesto que son tremendamente ricas en cuanto a su contenido histórico, pero sobre todo a los imaginarios que se van retratando sobre la época colonial, específicamente el siglo XVII, perdón, a través de la pluma de Gustavo Frías. Bien, al igual que la primera parte, este libro está narrado en primera persona. Es Catalina de los Ríos y Lisperger quien cuenta esta historia, quien va contando lo que va aconteciendo en su vida, pero desde una perspectiva íntima, reflexiva, eh, de una observadora aguda del entorno que la rodea. Y durante todo el libro, en realidad, este libro no acontece o no pasa más de 2 o 3 meses entre el inicio del libro y el final del libro. Entonces es un tiempo bastante acotado el que se va narrando. Y además, esta segunda parte acontece unos 4 meses, 5 meses después que termina el primer libro. Por lo tanto, también está situado en un momento en donde Catalina es aún joven, ¿ya? El primer libro se aboca más bien al momento de ruptura de esta Catalina niña o preadolescente o adolescente cuando se convierte, digámoslo, en mujer, ¿no? Y ya en esta segunda parte, Catalina está más madura, podríamos decir, a pesar de que solo han pasado algunos pocos meses desde el final del libro anterior, pero la voz narrativa va tomando una espesura distinta o una percepción diferente de lo que va experimentando. Más allá de este cambio de tenor o leve cambio de tenor que tiene que ver con la voz narrativa y la madurez que se puede adjudicar al personaje protagónico y que al mismo tiempo es la narradora de la historia, es la protagonista y narradora. Hay elementos que me parecen súper interesantes de pesquisar o de traer a la luz o de comentar, que tienen que ver con la representación de la época, no tan solo la representación de todas estas eh, triangulaciones que se van dando dentro de la clase dominante, que es uno de los temas principales que aborda la novela, puesto que es el momento que se narra, es el momento en que Catalina eh, accede o toma el cacicazgo de Tobalaba y pasa a ser la señora, la doña de ese territorio, de ese cacicazgo. Por lo tanto, comienza ella ya a tomar decisiones en este espacio, que es un espacio que es un espacio mestizo. Es un cacicazgo, evidentemente, pero que tiene un poder dentro de lo que es la colonia hispana. Entonces ella pasa a ser una señora, tanto una cacica como una señora española, representante o representando este dominio y este control. Entonces pasa a tener a su disposición indígenas de su encomienda que no tan solo la van a ver a ella como una señora, como su encomendera, sino también eh, le van a rendir lealtad, puesto que es también la cacica. Entonces ese proceso es bastante interesante, cómo se elabora este este imaginario y esta representación y esta práctica de efectivamente estar frente a una mujer mestiza, a una mujer que efectivamente tiene
una doble identidad sintetizada en este cuerpo, en esta mujer joven, que al mismo tiempo es una mujer que acata externamente las normas de la civilidad hispana, pero que al mismo tiempo, de manera privada, de manera interna o en ciertos espacios, practica otro tipo de sociabilidad u otro tipo de prácticas, valga la redundancia, que no tienen que ver con esta civilidad cristiana y con todo esto esperable de personas que están dentro de este espacio de la cristiandad. Eso es una cosa que me parece súper interesante y que el libro constantemente nos va recordando de esta indigenidad, de esta caracterización indígena o india y de esta parte india muy potente de Catalina. Hay otro elemento que me parece tremendamente relevante y que es realmente lo que yo siempre estoy buscando cuando leo novelas, o estas novelas históricas chilenas en particular, y es la presencia afrodescendiente, la cual se desarrolla mucho más, muchísimo más que en la primera novela, en donde aparece de manera bastante marginal la presencia afro. En varios capítulos, sobre todo en la primera parte de la novela, en la primera parte de la novela que acontece en Tobalaba y que narra de manera muy, muy detallada todo el proceso de adquisición de este cacicazgo y entronamiento, podríamos decir, de Catalina como la cacica. En este espacio aparecen muchos los esclavizados negros o mulatos o zambos. En este gesto de establecer que dentro de estos terrenos, ¿no es cierto? Estos territorios, esta hacienda, hay personas de origen africano trabajando a par, codo a codo con poblaciones indígenas y los encomendados indígenas, ¿no es cierto? Y que además tienen relaciones entre sí, no tan solo relaciones sociales, sino que muchos de ellos efectivamente tienen hijos en común, ¿no? Y dan como resultado zambos, esta mezcla afroindígena, que a mí me parece tremendamente relevante de hacer notar. Eh, la novela dice en el capítulo que se llama En casa del herrero, página 64 de esta edición, dice, voy a leer porque me parece muy interesante. Nuestro maestro herrero era un negro, el negro Melchor, y la herrería la había construido él, a lo largo de muchos años y de acuerdo a sus propias ideas. A su imagen y semejanza, decía el abuelo, que le tenía verdadero afecto. El taller, que en tiempos de la abuela Elvira satisfacía solo las necesidades de todo el agua, se había transformado en una pequeña industria. ¡Qué magnífica servidumbre tienen ustedes! Exclamó doña Teresa. Solo en Tobalaba los Lisperger teníamos 23 negros, 11 mujeres y el resto hombres. Las torcidas lenguas santiaguinas afirmaban que la gran cantidad de esclavos de color que disponíamos para nuestro servicio doméstico era una ostentación de las riquezas de la familia. Nunca fue esa nuestra intención, aunque lo haya sido para varios nuevos ricos. La bisabuela doña Elvira Ñusta del Incanato y cacique de Talagante y Tobalaba, india por los cuatro costados, viendo que la situación de sus parientes bajo la colonia española era lamentable, se convirtió en voraz lectora y estudiosa profunda de cualquier documento, ley, tesis, filosofía, carta o simple apunte de ideas que pudiera proteger a los de su raza. En sus primeros escritos, el fraile dominico Bartolomé de las Casas, gran protector de los indios del mar de las Antillas, que también Caribe llaman, fomenta la esclavitud de las razas africanas para evitar el daño provocado por los conquistadores en la población de América Central. El connotado humanista sostenía que los africanos eran más aptos que los americanos para realizar los trabajos duros. La bisabuela Elvira compró muchos esclavos de color para distribuirlos en sus diversas casas, chacras y haciendas. Melchor y la propia Josefa estuvieron entre ellos. Fray Bartolomé se desdijo más tarde. Yo creía, escribió, que los negros eran más resistentes que los indios que veía caer muertos por las calles y pretendía evitar con un sufrimiento menor otro más grande. Fue un error y una culpa imperdonable que va contra toda ley y toda fe, merecedora de gran condenación. Ha provocado que los negros sean cazados como animales salvajes en las costas de Guinea, metidos en barcos insalubres y transportados hasta aquí para ser tratados como vemos todos los días y a toda hora. Ya era tarde. La adquisición y posesión de negros se había convertido en un signo de poder financiero y de prestigio social. Muchos preferían gente de color como sirvientes por ser más trabajadores, sumisos, confiables y miedosos que los nativos.
Entre ellos el abuelo de los ríos, el padre de mi padre, que gobernaba por esos años como feudatario del Valle de la Concagua desde el puerto de Valparaíso hasta el paso cordillerano de los Andes. Don Gonzalo, como todos decían al abuelo, me llevaba de chica al embarcadero para ver amarrar y zarpar veleros y galeones. Me entretenía con las maniobras de atraque, los gritos de mando y la carga y descarga de grandes cantidades de mercaderías, y sobre todo con los viajeros, muchos desconocidos, algunos extranjeros de los continentes más lejanos, vestidos del modo más estrafalario, otros tatuados del cuello a los talones. Entre todo ese mundo exótico, siempre había algún amigo del abuelo. El paseo no era solo entretención, generalmente coincidía con el arribo de barcos negreros, porque de los ríos compraba cargas enteras de esclavos de color para las zafras del azúcar en su ingenio de la ligua. Los pobres desembarcaban encadenados, inmundos, medio tullidos. Siempre me impresionó la fealdad de sus rostros y de sus cuerpos contrahechos, como si de verdad procedieran de un mundo inferior. El dolor es contagioso y se me apretaba el alma. Sacados a tirones de las sentinas, los negros cerraban los ojos encandilados. Desnudos como Dios los echó al mundo, parecían monos grandes y sucios, agrupándose como podían para protegerse. Algunos levantaban los ojos llenos de lágrimas, otros dirigían las miradas al cielo y se lamentaban amargamente. Al final comprendían que estaban en otro mundo del que no podían regresar jamás y terminaban sin esperanza golpeándose los rostros con los puños. Esto es un extracto con las cuales la narradora va dando cuenta de esta presencia, de las razones de esta presencia y cómo se va dibujando esta cotidianidad con la presencia afrodescendiente, africana, negra, etcétera, ¿no? Acá se habla de gente de color. Em, Bien, varios comentarios al respecto, ¿no? A partir de este extracto principalmente, pero también de todo lo que aparece en el libro sobre esta presencia afro. Bueno, primero que nada, ningún personaje es tremendamente relevante dentro de lo que son los personajes afrodescendientes, tanto negros como sambo, o mulatos, excepto quizás la negra Josefa, que es una de las personajes que después aparece más y que tiene cierta relevancia en ciertos momentos. Sin embargo, a ninguno se le da un espesor psicológico o emocional o emotivo, como si se le da un espesor psicológico a varios de los personajes indígenas, ¿no? Especialmente, obviamente, la abuela de Catalina y otros más que son familiares también de Catalina en la novela y que tienen que ver con su línea genealógica indígena. Por lo tanto, creo que si bien era ineludible proponer y poner personajes afrodescendientes y explicitar esta presencia afro en la existencia y en los diferentes lugares en donde habitaba la familia de Catalina y que efectivamente después ella heredó, ¿cierto? Puesto que era de uso común la presencia y el trabajo, ¿cierto? Afrodescendientes, negros, esclavizados en estas épocas y posteriormente también. Eh, Creo que aún le falta, bueno, este es un texto de principios del 2003 si no me equivoco. Obviamente todavía no ha avanzado profundamente los estudios afrodescendientes en Chile. Hay, pero todavía no hay tantos. Y aún persiste esta idea de lo afro como un espacio de lo misterioso, de lo que no conocemos, de lo que existe de una manera extranjerizada en este momento y que solamente se puede entender en la época colonial. Entonces, la voz o las voces afro todavía no aparecen en la literatura. Todavía cuesta mucho, o todavía estamos al debe con tomar y retomar la voz de personas de origen africano en la literatura chilena. Pero de todas maneras, aún así, creo que para generar un análisis literario, para también posicionar estas obras como una forma y un intento de poner en la palestra la presencia afrodescendiente y las razones de esta presencia, creo que es un muy buen material para trabajar. Creo que debería darse más importancia a esta obra, a esta gran obra de Gustavo Frías, Tres nombres para Catalina en sus dos partes. Lamentablemente el autor falleció y la tercera parte no la conocemos, no la tenemos, nunca fue escrita o nunca fue publicada,
Sin embargo, con estas dos partes creo que es un gran material para quienes estamos interesados en la literatura chilena, en la literatura histórica chilena en particular, y en la presencia afrodescendiente dentro de la literatura histórica chilena en particular. Así que los dejo invitados e invitadas a que revisen estas obras, tanto la primera parte como la segunda, las lean y las reflexionen a la luz de cuestiones como temas de mestizaje, la importancia de la ancestría, la importancia también de las relaciones interétnicas, la presencia de personas de diferentes orígenes en este mundo colonial, pero que tiene una repercusión hasta el presente, la importancia de la presencia afrodescendiente, cómo se puede entender esta presencia y cuáles son las repercusiones ideológicas, históricas, culturales de esta presencia, toda la luz de cómo son representados estos personajes en estos libros. Así que creo que es una novela esencial de leer y la dejo muy promocionada. Pueden encontrarla en cualquier librería, presencialmente o online. Así que eso. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero seguir leyendo novelas y poder comentarlas también, pensando siempre en esta presencia afrodescendiente, que me parece esencial de poder relevar en nuestra literatura chilena, tanto pasada como presente. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.